tos y tos que cada vez empeora. Episodios de apnea. ¿Alguien sabe lo que es apnea? Es cuando te quedas un periodo de tiempo sin cese de la respiración. ¿Sí? Cianosis perioral significa que el paciente ya tiene lo que es una insuficiencia respiratoria y presenta una tos en accesos con gallo inspiratorio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la persona tose y mientras tose genera un silbido cuando inspira. ¿Sí? Es bien característico. ¿Como el del asma? Pero en el asma, si mal no me equivoco, es expiratorio. ¿Cómo? En el asma lo que se da son sibilancias, no tos. Lo que hay en el asma es una dificultad respiratoria de inspiración, si mal no me equivoco, suena como si fuera un silbido, pero en este caso es una tos que cuando intenta inspirar igual silba. Y al final el proceso patológico detrás es muy parecido. ¿Por qué? Porque hay inflamación en la vía aérea inferior. Vamos a ver por qué. Entonces, como todos los bronquios están bien cerrados, el poquito que aire que entra genera ese ruido inspiratorio, que se conoce como gallo inspiratorio. Un dato característico importante, fíjense, esto es algo que no hemos hablado en ninguna otra bacteria. Genera leucocitosis, esto sí es común, pero fíjense el nivel de los leucocitos. ¿Cuál es el nivel normal? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el parámetro normal de los leucocitos? Es entre 6 a 9.000, de 6.000 a 9.000. Fíjense esto, está en 42.000. Se considera una reacción leucemoide. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos están imitando un proceso leucémico. Miren, 42.000. Pero algo más importante es que, como conocimiento general, doctores, cuando hay una bacteria, usualmente lo que suben son los neutrófilos. ¿Sí? O sea, una neutrofilia, un aumento en el porcentaje de los neutrófilos me suele indicar lo que es una enfermedad bacteriana. Pero en este caso, la tosferina, ya saben que estamos hablando de la Bordetella pertussis, me genera linfocitosis. Es un dato muy importante a considerar, ¿sí? Me genera un aumento excesivo en los linfocitos y me genera también un aumento lo que es un aumento excesivo en la fórmula general de los leucocitos. Fíjense, 42.000. Yo veo eso y me asusto, ¿sí? Pero ante este cuadro clínico, yo no voy a pensar en un proceso de un CA de sangre, de lo que es una leucemia. Primero pienso en, bueno, tiene tos, no ha sido vacunado, tiene los accesos característicos de tos cianótica, con esa inspiración con sonido. Yo digo, esto es una tosferina cantante y es peligroso, ¿sí? ¿Y cuál es el causante de este cuadro llamado tosferina? Una bacteria Coco-bacilo, un gram negativo llamado Bordetella pertussis, ¿sí? En los adultos prácticamente no genera inflamación, no genera enfermedad. Es más que todo de los recién nacidos que no han sido vacunados, ¿sí? Con la primera dosis o con la segunda dosis. Los reservorios son los adultos pueden tenerlo, pero no les pasa absolutamente nada. Y aquí sí vamos a hablar un poquito de sus mecanismos de patogenicidad.
Primero, que esta bacteria me genera una lesión en el epitelio respiratorio, más que todo por dos toxinas, uno que se llama citotoxina traqueal y la otra se llama toxina dermonecrótica. ¿Sí? ¿Qué hacen estas dos? Matan a las células de lo que es el epitelio respiratorio. Y el epitelio respiratorio tiene ¿qué? Células ciliadas, tiene células que producen moco. Entonces usualmente esas células mueren, los cilios mueren y las secreciones se acumulan en todo el árbol bronquial, provocando que si yo cierro ese canal por el que fluye el aire, obviamente voy a tener lo que es insuficiencia respiratoria. Pero aparte, se genera un efecto sistémico por una toxina llamada toxina AB que me genera más que todo la linfocitosis, ¿sí? Y también esta toxina me altera el centro de la tos, junto con la irritación que este recién nacido ya tiene en los pulmones. Todavía no han estudiado fisiopatología, pero en la fisiopatología de la tos se habla que hay receptores químicos del dolor, que cuando se activan esos receptores generan el mecanismo de la tos. Entonces esa irritación por parte de la lesión epitelial respiratoria genera tos. Pero aquí es el tema de por qué me genera una tos que es tan grave. Es una tos que sigue y que no para. ¿Por qué? Porque al parecer esta bacteria también actúa sobre el centro de la tos de manera directa, si se le podría llamar. Entonces se suman muchos mecanismos que me provocan la tos y la persona, el recién nacido tiene una tos bastante complicada, una tos cianotizante, ¿sí? Vamos a ver cuál es la prevención para la tosferina. Es la vacunación. ¿Y tiene tratamiento antibiótico? Tiene un tratamiento antibiótico, pero hay algunos casos que los recién nacidos llegan al hospital bastante mal, ya cianóticos, con lo que es insuficiencia respiratoria, y a veces no se puede hacer. Es un cuadro muy preguntado en el hospital y se preguntan cosas básicas. ¿Quién me produce la tosferina? Bordetella pertussis. ¿Qué es la Bordetella pertussis? Coco, bacilo, gram negativo, genera toxinas que actúan localmente, pero también actúan en el centro de la tos directamente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? No sé si entra el tema, pero usted estaba hablando de los ciclos, que serían el moco, digamos, de la tos. En las personas que tienen FQ, o sea, fibrosis quística, digamos, pero ¿se podría hacer algo, digamos? ¿O qué procedería? En la fibrosis quística, en FQ. Si hay tratamientos que son nuevos para justamente, es algo que no me acuerdo en qué consiste el tratamiento, pero es por un lado para poder evitar la reacción inmune de los microorganismos, porque ¿cuál es el tema cuál es el tema principal en la fibrosis quística? Las infecciones.
Pues yo tengo que hacer que esa persona tenga menos infecciones, de alguna manera. Entonces, una de esas es dando antibióticos a la recurrencia, repetición, evitando cuadros, vacunación, neumococo, todas las bacterias que te pueden producir lo que es una neumonía. Pero hay unos tratamientos nuevos que te voy a pasar cuáles son, pero que actúan a un nivel molecular. Son tratamientos, digamos, último modelo, que pueden servir para la fibrosis quística. Más de ahí, no sé, pero te lo voy a pasar ese dato. Gracias. Entonces, estamos claros con Bordetella pertussis, ¿sí? Y es un cuadro que puede tardar meses en recuperar. Tiene una fase de convalescencia que tarda bastante, ¿sí? Primero empieza con una fase catarral, es una fase en la que se presentan síntomas típicos de lo que es un resfriado, y posteriormente empieza la tos paroxística, la tos y la tos y la tos, ¿sí? Pueden haber casos sin tos, pero los principales tienen tos, ¿sí? Vamos a hablar ahora del siguiente caso clínico. Veterinario de 35 años, trabajo con ganado caprino, cabras. Enfermedad actual, fiebre vespertina, queso ondulante de 3 meses. Fíjense, este cuadro es bien interesante. Usualmente, ¿cómo se ve este cuadro? Es una persona que tiene fiebre y se le va. Tiene fiebre y se le va. Y el médico nunca sabe qué es. Fiebre, le duelen los músculos, le duelen las articulaciones y se le pierde. Y uno dice, ¿qué será? Le hacen pruebas, a veces en sangre no sale mucho, tiene sudoraciones en las noches. Y uno va y pregunta lo que es enfermedad actual. Este cuadro puede ser, fíjense, fiebre vespertina ondulante de 3 meses. Ondulante, ¿qué significa? Que aparece y se pierde. Algunas veces hasta ni le hacen caso. Dicen, este viene con fiebre, viene aquí, tiene 37. Y se va a la casa, porque es fiebre nocturna, o en la tarde-noche, y empieza a tener fiebre otra vez. Y así, se toma un paracetamol y se le pasa, le empieza a crecer el hígado, le duelen las articulaciones, piensa que es estrés, puede pensar cualquier cosa, hasta que se le ocurre a un médico que ha podido estudiar algo de microbiología, de preguntar sobre sus antecedentes, y puede ser que sea un ganadero, ¿sí? O puede también haber el antecedente de consumo de lácteos no pasteurizados, ¿sí? Consumo de leche no pasteurizada. Acuérdense de la listeria, que también era ahí, ¿no ve? Ahora tenemos otra, pero que es coco bacilo gram negativo. También el consumo de yogur, lácteos, quesos de cabra, quesos franceses, quesos raros, un viaje a Europa. Aunque ahora está complicado viajar a Europa, pero bueno, aquí también hay queso de cabra, ¿sí? Usualmente esos quesos no los pasteurizan, son quesos caseros. Entonces, ¿qué pasa? Tiene fiebre, fíjense, es una fiebre de 3 meses. Este cuadro no es agudo, es un cuadro crónico, ¿sí? Y bueno, ¿en quién yo sospecho? En Brucella, ¿sí? En el género Brucella, porque hay muchos tipos de Brucella dependiendo de en qué lugar se encuentren. Me acuerdo que esta clase de Brucella la he pasado en los Estados Unidos, y el médico que en ese punto bueno, ha podido exponer esta clase, ¿cómo lo ha hecho? Entrando con una molestia en la espalda, con un dolor en la espalda,
con un dolor en la espalda que no le pasa y que piensa que es una artrosis y viene con la fiebre y todo. ¿Por qué? Porque esta brucela, aparte de lo que les he puesto en el cuadro clínico, puede producir espondilitis. ¿Sí? Lo que se podría traducir aquí a artralgias migratorias, una inflamación, pero ¿de qué? Del disco intervertebral. ¿Y eso en qué se traduce? En una lumbalgia. El paciente le duele la espalda y tiene fiebre. Parece un caso de Dr. House, muy complejo, ¿sí? Y si se fijan, existen varios tipos de brucela que no quiero que se los memoricen, pero hay, por ejemplo, la brucela melitensis, que es de las cabras y de las ovejas. Brucela abortus, que es del ganado bovino. Brucela suis en cerdos. Brucela canis en perros. Y usualmente estas infecciones en esos animales causan abortos, ¿sí? Pero siempre se pregunta que es una persona relacionada con los animales o que ha consumido lácteos sin el procesamiento adecuado, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas características muy interesantes de brucela. Brucela también se han podido ver algunos casos, no es algo que no se ve, o sea, es una enfermedad que puede existir. Y vamos a ver que se da sobre todo en la parte rural. Voy aquí a resumirles todo lo que les he explicado. Rural, ganaderos, manifestaciones clínicas, fiebre ondulante, viene y se va, puede ser una fiebre crónica. Complicaciones, la más frecuente, lo que es espondilitis, lo que es una inflamación en el disco intervertebral, espondilitis, que se traduce en lumbalgias. El paciente viene con dolor de la columna, lumbalgia, y hasta el 30-40% de las infecciones por brucela no se pueden diagnosticar tempranamente. Pasa mucho tiempo hasta que a alguien se le ocurre diagnosticar. Incluso yo creo que aquí en Bolivia es una enfermedad muy infradiagnosticada, que uno tiene que pensar en gente del campo que le duele la espalda y tiene fiebre ondulante, ¿sí? Hay un pequeño grupo que puede hacer alteraciones del sistema nervioso central, cuadro que se conoce como neurobrucelosis, ¿sí? Confusiones, alteraciones mentales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es un cuadro que es bastante interesante, bastante importante, ¿sí? ¿Cómo hace esta bacteria para poder vivir? ¿Por qué? Porque permanece por meses. Nuestro sistema inmune no la puede evitar. Y el problema es que sobrevive en los fagocitos. Los fagocitos pueden ingerir esta bacteria, pero esta bacteria se queda ahí adentro y no se muere porque crea una película protectora que hace de que no se pueda digerir, ¿sí? ¿Y por qué se produce esa liberación periódica? O sea, ¿por qué hay fiebre y luego no hay fiebre? Porque hay una liberación periódica de endotoxinas. O sea, hay un punto en el que el sistema macrocítico lesiona algunas bacterias y las rompe. Y si se acuerdan, estamos hablando de bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen
lipopolisacáridos en su membrana externa. Rompo a la bacteria y me quedan esos restos que me pueden generar un estado inflamatorio febril, ¿sí? ¿Y por qué también se suele poner crónico? Por un proceso que ya hemos reconocido antes, que se llama variación antigénica. La brucela cambia de ropa, ¿sí? Una vez que se detecta, empieza a haber un cambio de ropa que sobrevive, y luego hay otro cambio de ropa, y así se va evadiendo al sistema inmune, ¿sí? Y puede permanecer adentro de los macrófagos, o sea, puede permanecer ahí quietito sin que le pase absolutamente nada. Por estas razones es que la brucela me puede producir una infección crónica, ¿sí? ¿Cómo la podemos diagnosticar? En el momento de la fiebre, hacer una PCR, porque es ese momento en el que están circulando endotoxinas. O si no, hacer cultivo de algunas partes, que tarda un montón, puede tardar hasta semanas en hacerlo, ¿sí? Y por último tenemos un caso clínico más, que es el siguiente. Caso clínico también muy interesante y es común. ¿Quién tiene de aquí gatos? ¿Quién tiene de aquí gatos? Levanten la mano. Bueno, les puede pasar esta enfermedad. Aparte de la toxoplasmosis, ¿no? ¿Sabían ustedes que ha salido un estudio que tener un gato se asocia estadísticamente? No puedo yo decir que tener gato causa, pero sí que hay una asociación estadística entre tener un gato y la esquizofrenia. ¿Por qué podría ser? Por la toxoplasmosis, ¿no? Porque el gato es un gran reservorio de toxoplasmosis, ya vamos a fijarnos en esta infección más adelante, y la toxoplasmosis podría ser un factor de riesgo de esquizofrenia. Todo está en estadística, no puedo yo decir, o ustedes no vayan a decir, el doctor ha dicho que tener gato causa esquizofrenia. No, simplemente hay asociación estadística, nada más, que ha subido el riesgo en personas que tienen gatos, ¿sí? Pero aparte, pueden tener esta enfermedad, que es la enfermedad por arañazo de gato. ¿Han escuchado alguna vez? Obviamente no sucede siempre, pero es algo que hay que tomar en cuenta, la enfermedad por arañazo de gato. Fíjense, escolar de 8 años. Justo estaba fijándome en una noticia y me apareció algo del alto, así que le he puesto el alto, ¿sí? Gato adoptado hace 2 meses. ¿Cómo viene? Fíjense que nadie pregunta este dato. ¿Quién va a preguntar? ¿Sí? Entonces hagamos de cuenta que no sabemos que existe el gato, porque es una pregunta que luego ustedes como médicos tienen que hacerla cuando sospechan, ¿sí? Y la enfermedad actual presenta una adenopatía axilar izquierda progresiva. Hay un ganglio en la axila que va creciendo cada vez más, y ya nos preocupa, está bien inflamado. Fiebre vespertina y una pápula costrosa en el antebrazo. O sea, en el lugar en donde ha sido el arañazo tiene una inflamación grande, tiene una pápula, ¿sí? Datos característicos: una masa axilar de 4×3, así más o menos, móvil, firme, elástica, y es una lesión primaria compatible. Entonces estamos hablando de la bacteria Bartonella henselae. No se confundan con brucela, ¿sí? Esto es Bartonella. La Bartonella es una enfermedad que sus reservorios son los gatos, pero hay un intermediario aquí que es la pulga del gato, ¿sí? Entonces, gatos con pulgas, las pulgas pueden hacer las heces fecales en el gato
o hace las heces fecales aquí, el gato se rasca, se queda con esa bacteria en las garras y posteriormente puede contagiar al humano mediante una solución de continuidad. O por otro lado, la pulga puede hacer sus heces fecales directamente sobre la mano en alguna herida y el desenlace es el mismo, ¿sí? Usualmente se ve como lo que es una herida mal curada, o el paciente viene y te cuenta, me ha rasguñado el gato, ¿sí? Y de ahí se me ha hecho una bola con pus y de la nada tengo aquí una adenopatía o la tengo aquí en la axila, ¿sí? Pero se puede complicar, ¿sí? Porque hay ciertas formas atípicas que atacan a sobre todo el ojo, ¿sí? Puede provocar conjuntivitis o puede generar un síndrome que es el síndrome de Parinaudo, que es la presencia de una conjuntivitis granulomatosa, una conjuntivitis severa, más adenopatía preauricular. Aquí le crece lo que es un ganglio y se infecta, ¿sí? Puede provocar incluso neuroretinitis, o sea, que se inflame la retina y se pierda la vista de solamente ese ojo afectado, ¿sí? Y obviamente que en formas severas, en personas inmunocomprometidas, puede haber cuadros mucho más complicados, incluso endocarditis, ¿sí? Entonces, ciclo ya lo tienen, lo que es el antecedente también ya lo tienen, ¿sí? Y el tratamiento es con antibióticos. Aquí no hay alguna vacuna, pero es un dato que se tiene que preguntar. Por último, les he puesto un pequeño cuadrito de las bacterias que se suelen encontrar en las mordeduras por perro y por gato, ¿sí? Si se fijan, la que está en común es Pasteurella, que les había dicho, Pasteurella multocida es algo que yo tengo que ver en mordeduras, ¿sí? Pero yo aquí puedo tener en gatos Bartonella, también no solamente con el arañazo, sino también en mordidas, ¿sí? También puedo tener por gatos tularemia, que es por Francisella, y obviamente rabia en las dos, ¿sí? No voy a preguntarles este cuadro, pero sí es un cuadro que les conviene saber porque como médicos alguna vez van a tratar alguna mordedura, ¿sí? Vamos a ver si nos da el tiempo al final de cómo hacer el manejo en estos pacientes, porque hay que considerar el tétanos igual en mordeduras. Tétanos, rabia y la infección. Son tres cosas que yo me tengo que preocupar cuando hay una mordedura. Y hay varios criterios, ¿sí? Entonces, con esto terminamos. Hemos llevado lo que es Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Brucella y Bartonella. 5 bacterias, más las otras 3 para que se preparen para el jueves.